haciendo muchas presentaciones desde octubre del famoso año, ya famoso e histórico 2020. Hoy recibimos en este patio tan chulo a Jesús Ruiz Mantilla, que va a presentar su novela Papel, acompañado del escritor Martín Caparrós, que también conocéis todos. Y bueno, y poco más voy a deciros, o sea, os voy a dar la palabra, ¿vale? Buenos días a todos y gracias. ¿Tú o yo no hablamos a coro? ¿Qué hacemos? Tú primero, por favor. Uy, qué difícil. Yo estoy muy impresionado de estar aquí entre ruinas. Creo que es alusivo. Nos han puesto esto para que nos sintamos en nuestro elemento. En el mío, por lo menos. No sé cómo tomarlo. Yo sí. No hay que bajar un poquito el sonido. Yo lo escucho demasiado fuerte. ¿Se oye bien? Se oye bien. ¿Se oye bien ahora? Sí. Bueno, pues aquí, entre ruinas, estamos para celebrar el papel y en este caso particular la novela que porta ese nombre. Yo, quiero preguntarte una cantidad de cosas, quiero que seas tú quien nos las cuente. Solo tengo que decir antes que nada que hace muy pocos días me enteré de que iba a estar aquí en este lugar. Me asusté un poco porque digo, tengo que leer un libro de 300 páginas en un par de días. Bueno, no se asusten, lo leí con fruición, con placer, con la mala buga correspondiente y me gustó mucho tener que leerlo y lo había leído, por supuesto, de cualquier otra manera y probablemente hasta más rápido si no hubiera tenido que tomar notas y pensar preguntas. Es un libro que da muchas ganas de saber qué pasa, de leerlo, de seguir adelante y todo eso, y eso es una cualidad rara y muy apreciable. Pero antes que nada, quería preguntarte una cosa que es, ¿tú ya te has conseguido trabajo para el mes de septiembre? ¿Sabes dónde vas a trabajar? Tengo muchísimas ofertas después de esto. Me alegra porque... Pero todas fuera del periodismo. Yo pregunto esto porque papel es lo que los clásicos llamaban un roman à clé, ¿no? Una novela de clave, o de llave en el original francés, pero esta, yo creo que no es ni siquiera una novela de llave, es una novela de picaporte, agarras y abres, quiero decir, no necesitas ningún minículo particular. No de portada en la puerta, de patada en la puerta también puede ser. Y para que sepan de qué estamos hablando, es una novela muy fuertemente centrada, que tiene una cantidad de subtramas y subtemas de los que también vamos a hablar, muy fuertemente centrada en la historia de un periódico que todos conocemos, aunque en esta novela se llama El Plural, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió? Voy a empezar con la pregunta de quien no ha leído nada, tú lo sabes tan bien como yo, cuando viene un periodista y no tiene ni puta idea de qué has hecho, dice, ¿cómo se le ocurrió escribir este libro? Esa es la pregunta que descalifica a cualquier periodista que viene a entrevistarte. Yo voy a descalificarme empezando por esa pregunta. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Muchas gracias, Martín, por estar aquí en este atraco que te hice hace pocos días, pero sabiendo que tú eras la persona indicada para entender un libro así, porque a los dos nos une muchas veces esa redundancia que dicen horrible, escritor y periodista, ¿no? Que se nos valga la redundancia, digo siempre yo, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se me ocurrió? Bueno, esta novela se me ocurrió que habría que escribirla hace 10 años, más o menos, pero yo no sabía el final, no tenía ni idea de... Yo sabía que ahí empezaba algo que iba a ser dramático, quizá, pero cargado de simbolismo, y que me tenía que empezar a abrir los ojos sobre todo el proceso de transformación de un periódico en papel en un periódico digital, que era el futuro, y era muy traumático, que tenía que abrir bien los ojos porque ahí había una novela. Y hace 4 años empecé a intuir alguna posible conclusión parecida a un final. Y ahí entonces empecé a escribir.
Ah, 4 años. Hace 4 años. Empecé a escribir, pero hace 10 años, hace 12 años. Hubo un momento, no se me olvida, hubo un momento increíble donde las redacciones se conformaban de espacios muy delimitados, ¿no? Existían las secciones y luego existían los lugares donde las secciones que trabajaban para todo el periódico, que son confección y fotografía, ¿no? Y esas secciones estaban en el centro de la redacción. Hubo un momento que esas dos secciones desaparecieron del centro de la redacción. Esas dos secciones se fueron a una esquina y de repente se abrió un espacio vacío en el que iba a llegar no sabemos qué. Parecía la estrella de la muerte. Parecía que allí se iba a implantar efectivamente el pulmón del nuevo sistema digital, no impreso. Y yo dije, aquí va a pasar algo que será un antes y un después, pero no sé qué es lo que va a pasar. Y eso me pasó hace 10 o 12 años. Mire, ahora, mientras lo dices, estoy recapitulando y puedo pensar en 2 momentos en que vi yo también muy claramente el cambio y me sucedió curiosamente en la redacción de un periódico que creo que se llama El País, que se publica en España. Ajá. No es de Uruguay. No es de Uruguay, no, es de Madrid. Recuerdo que la primera fue seguramente a principios de los 80 o así, o no, fines probablemente de los 80 debe haber sido. La primera vez que entré, creo yo, a esa redacción y sentí algo muy raro, que primero no supe qué era, una extrañeza que no terminé de entender a primera vista, hasta que me di cuenta de que era la falta de ruido. Hasta entonces, una redacción era un lugar estrepitoso, porque había docenas de animales pegándoles a sus máquinas de escribir, que hacían mucho ruido. Y gente gritando, por supuesto, pero porque además sobre el ruido había que gritar, etcétera, etcétera. Y en cambio, en aquella redacción que acababa de adoptar los ordenadores, ya no había ruido. Era un lugar como totalmente distinto de lo que había sido. Había otro ruido, se transmutó en otro ruido, efectivamente, pero ahí empezó la transición. Sí. Y luego ese ruido muta, ¿era por la mañana o por la tarde cuando fuiste? No me acuerdo. No era un horario así de cierre. Vale, no, porque ese ruido se ve, más que se oye, se ve. En la tensión, en el que tú sabes que si vas de 5 a 9 de la tarde vas a ir a la mesa de alguien a preguntarle qué tal está y te va a mandar a la mierda, ¿no? Entonces, porque está en el ruido interno de volcar su artículo, su historia, en una especie de vorágine diaria, ¿no? Pero ese ruido pasaba a ser una cosa como de 24 horas, casi con el ritmo digital, porque el ritmo digital no tiene cierre, no tiene horario de cierre, es constante. Bueno, lo que tú dices en algún momento, yo había escrito también hace 2 o 3 veces, creo, en ese periódico que se llama El País, sobre el hecho de que la palabra periódico ya no tiene sentido. Sí. Que tú lo dices, porque fue curioso que hace muchos años, muchas décadas, se empezara a denominar a estos objetos por una cualidad finalmente marginal, que es la de su periodicidad, el hecho de que salieran una vez por día o que salieran una vez por semana, que no era lo más importante que les pasaba, pero fue lo que les dio el nombre. Pero ya no sucede en absoluto. No. Antes no era importante, ahora no sucede, salvo en el papel, que en tu novela muere del todo, ¿no? Sí, por eso lo llamamos medios, ¿no? Sí, continuos, es esta cosa de, no sé, si hay que denominarlo por una cuestión relacionada con el tiempo, serían continuos o constantes, ya no periódicos, que todo el tiempo está. Claro, como toda palabra que muta su significado pero se queda con el original, yo creo que es una palabra todavía viable en algún sentido, porque tenemos configurada la mente a eso. Puede que dentro de 30 años, por ejemplo, el hijo de Benjamín no lo llame periódico porque ya no existirá, que está por aquí, los hijos de Jane que están ahí arriba, pero que no tendrá sentido, ¿no? Para esos niños llamarlo periódico, ¿no? Otro gran cambio que vi en una
muchos años después, fue hace poco, unos pocos, 3 años, 4 años, cuando en una redacción de ese mismo periódico, que se llama El País, vi que ya no había sitios fijos. ¿No? Es algo que, salvo en las secciones especiales, en las revistas, así, muchos llegan con su ordenador y se sientan donde pueden, ¿no? Sí, sí. Que eso también es un cambio muy radical con respecto a esta cosa territorial que tenían los periódicos. Sí, y eso ha vuelto. Es verdad, hubo un momento que nos quitaron los sitios fijos, que llegábamos ahí con el ordenador portátil, nos sentábamos donde podíamos, pero ahora ha vuelto. Ahora yo tengo sitio. Ah, ¿tienes un sitio? ¿Hasta cuándo? Hace un año y medio que no voy por el tema, pero creo que sigue ahí, porque el otro día me mandó un mensaje: te hemos dejado en tu sitio, no sé qué. Y digo, todavía tengo sitio. Se ha recuperado. O sea, la primera pregunta quiere decir algo que a lo mejor todavía sí, que no se han enterado todavía de que hemos sacado una novela. Pero sí, me han dicho eso y me ha hecho como ilusión. Tengo un sitio. Tengo un sitio, está bien. Pero eso no quiere decir que dentro de poco dejemos de tenerlo unos cuantos, ¿no? Quiere decir, lo que cuenta la novela es la historia de una transición hacia una pérdida de muchas cosas. Entre otras cosas, compañeros de trabajo que cayeron por los ERES, independencia que quedó no sé dónde, pero que intentamos recuperar. Y todo eso que se ha ido quedando por el camino es lo que cuenta la novela, ¿no? Sí, a través de las historias básicamente de 4 o 5, ¿no? Sí, no hay por qué montar ahí un barullo de gente. No, al contrario, ¿no? Hay mucha gente. En ese sentido digo, hay por lo menos 4 o 5 historias casi principales que uno va siguiendo a lo largo de eso, de gente de distinta generación, de distintos orígenes, de distintas características. Recién decías que en un momento se te ocurrió, en la transición del periodismo de los últimos 10, 15 años hay una historia, lo cual, para empezar, es un gesto bastante de periodista, es decir, aquí hay una historia. ¿Por qué pensaste que era mejor hacer con eso una novela? Me apetecía, me daba más libertad a la hora de afrontar pues esa realidad palpable que quieres contar, pero que puedes también disimular con otros nombres, con otros espacios, pero que en el fondo todo el mundo se puede identificar, ¿no? Porque antes decías que el plural era la historia de un periódico. Sí, es la historia de un periódico en el que yo he trabajado en gran parte, pero si alguien del New York Times lo lee, alguien del Mundo lo lee, que lo han leído, es la historia de todos, del ABC, de La Vanguardia. En todos ha habido expedientes de regulación de empleo, en todos ha habido pérdida de independencia, todos hemos sufrido 3 crisis a la vez: la crisis de 2008, que es donde empezó todo, la crisis del sistema, del modelo, del papel al digital, y la crisis de cada empresa que tuvo que afrontar la caída del mercado publicitario, y eso nos puso en manos de vampiros, es decir, de poderes políticos y económicos, que al poder político y económico le da igual si una empresa de chorizo se va al garete, pero un periódico no. Un periódico rápidamente lo van a querer salvar, porque van a querer influir sobre él para quedar bien. Entonces, este es el problema que tenemos los periódicos, que a las empresas es el problema, y por otra parte la suerte. No las van a dejar caer porque se pueden aprovechar de ellos. Pero ¿qué queda en medio? Queda realmente lo que podemos, nuestro valor, lo que podemos vender, que es la independencia, ¿no? Eso. En varios otros periódicos, además de que tú trabajas, yo este proceso, y efectivamente es un proceso muy común a toda la prensa gráfica española, y no solo española, como decías, probablemente en otros países también se pueda identificar con ello. Pero no en todos hubo un fundador que le dio en su momento toda la impronta que tuvo, que lo hizo, que lo convirtió en un gran periódico y demás.
es más ególatra y más partidario de negociar con estos grandes poderes fácticos de los que hablabas tú, y que al hacerlo, bueno, de algún modo deslegitimó toda su herencia, bla, 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 etcétera, etcétera. Estoy hablando, por supuesto, de un personaje que se llama Cimarro, ¿no? Cimarro. Yo creo que es el único que no tiene nombre, ¿puede ser o no? Jesús. Ah, sí, sí. Jesús Cimarro, como yo. Coño, sí, no me acordaba el nombre esta mañana. Ya. Digo, es un personaje muy reconocido. Sí, bueno, es un personaje, insisto, ha habido muchos Cimarros en estas crisis. Pero este se salva del papel, sigue surfeando. Pero sí, es el que realmente el personaje que recibe las presiones y en vez de pararlas, como pudo haber hecho en el pasado, traga con ellas, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, no de la empresa, sino personal. Y bueno, sí, todos conocemos ejemplos de algo que se parece a ese Cimarro. ¿De venganza? ¿De revancha? No, tampoco era, no es un reflejo, ¿no? Tampoco es un reflejo, no es. ¿Tú crees que ha habido ahí una especie de, bueno, en un momento, apretar un poquito las tuercas o no sé? En un momento, por ejemplo, el personaje del narrador, el señor Rugama, Sí. Que yo te confieso que imaginé, ya puesto en el delirio del Romain Clé, ¿no? De encontrar ahí claves por todas partes, imaginé que quizás tú te llamabas también García en alguno de tus, después de Ruiz Mantilla, porque entonces era Ru de Ruiz, Ma de Mantilla y un García en el medio, ¿sabes? Rugama. Pensé eso, pero ya puestos a pensar huevonada, pero bueno. Después me enteré de que no era así, no sé. Es más fácil, es mi tercer apellido. Es que ves que mente calenturienta. Ese es el problema. Pero digo, en un momento Rugama, el narrador, que se cuenta todo esto, y que después quiero que hablemos un poco de cómo lo cuenta, de qué recursos narrativos usa y demás. Rugama dice con respecto a otro personaje, a un director efímero que estuvo en Irak y transmitió desde Irak cosas bastante imbéciles y demás. Sí, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, de Washington y tal. Lo que pasa es que lo de Irak yo lo chequeé, porque yo no sabía, yo estaba en España en 2003 y no sabía si la persona que yo creía que este personaje era había estado en Irak, y vi que sí había estado en Irak y había escrito cosas que se identificaron mucho con neoconismo. Con los intereses norteamericanos y demás, etc. Pero digo, en un momento Rugama dice al respecto de él, bueno, no me acuerdo exactamente la formulación, pero algo así como que estoy hablando de ti en términos muy chelis y te lo mereces, o una cosa por el estilo, ¿no? Sí. Como justificando su propia inquina. Exacto, sí. Pasa, o sea, ahí el narrador, bueno, primero tengo que contar, si no te importa, ¿Sí? cómo se me ocurrió esa voz. Ah, por supuesto. De Rugama. Se dejó de escribir. La realidad me la tumbaba. Por ejemplo, había un capítulo dedicado al Valle de los Caídos, y va Pedro Sánchez y saca Franco de allí, con lo cual todo perdía sentido. Me estaba jodiendo la novela, no contento con hundir España, me quería hundir a mí también. Y como hoy, que nos ha contraprogramado con la remodelación del gobierno, pero bueno, gracias por estar aquí, no pendientes de estas tonterías. Ninguno de nosotros tiene chance, ¿no? Una cosa, la novela estaba escrita en tercera persona, pero yo me aburría y decidí decidí colarme con este alter ego que responde a muchas de mis características, y a partir de ahí empecé a divertirme como un perro. Y es un narrador completamente gamberro que entra, sale, que jode las tramas, las destroza, vuelve a empezar, como me estaba a mí pasando, y también cambia los tonos de la novela. Entonces, cuando a cada uno le da su nobleza o su
putrefacción. Y cuando tiene que hablar de alguien que no le gusta, se justifica ante el lector diciendo, perdonen mi tono barrebajero, sé que esto no tiene nada que ver con la altura literaria que me decía, pero este es un tal, este es un cual, y se despacha a gusto casi como un tuitero, sin serlo. Pero me gustaba hacer ese juego, ¿no? Porque también daba carácter a los personajes que quería retratar, ¿no? Cómo él los veía. De encontrar un narrador que de algún modo con el que uno se sienta cómodo, ¿no? Sí, sí. Que te permita... Sí, eso es lo que le da, yo creo que humor, o sea, por lo menos yo me reí muchísimo escribiendo. Las partes de Rugama, cuando Rugama venía, yo decía, venga, vamos a disfrutar con este gamberro, con este punky, y me reía muchísimo escribiendo. Esta es una novela oscura, pero yo creo que... No, tiene eso mucho humor, no sé. Y al mismo tiempo Rugama se justifica, como lo haría, bueno, un periodista como es, de dónde... De hecho, que está contando desde el punto estrictamente periodístico, le da como carácter de fuente de veracidad. Sí. Eso es. Y al mismo tiempo tiene ese sistema de verosimilización, ¿cómo es? A ver si lo encuentro, porque yo lo había anotado. Dice, si confías sigue, si no, abre otro libro. Que es como una forma de verosimilización. A mí me gustaba mucho, creo que viene por lo menos de Heródoto, que decía, yo escuché estas cosas y te las cuento. Si me crees, muy bien, si no me quieres creer, pues te jodes. Sí, y esto es un poco eso. Sí, o de Cervantes, ¿no? Cuando él por ira da lugar, yo creo que la ira es una gran motivación literaria, y yo creo que la segunda parte del Quijote, cuando Cervantes decide escribir eso porque está con un cabreo monumental porque alguien lo ha suplantado, y le sale una genialidad, cambia la novela para siempre. Eso también, bueno, eso sí, yo creo que es deudora de ese camino que abrió ya Cervantes en su época, diciendo, si me quieren seguir, si no me creen, si se aburren, váyanse, pero yo les quiero contar, o si han llegado hasta aquí, ya quédense un poco más, ¿no? Si no, déjenlo, si no me creen, nada, váyanse a otro libro. Y al mismo tiempo Rugama es un narrador caprichoso, casi histérico diríamos en el sentido literal de la palabra, en la medida en que al principio te embarca en una historia de atentados terroristas, un gran atentado terrorista en Madrid, en Chueca, en allá, y te crees que ese va a ser el eje del relato, ¿no? Y estás así hasta la página, no sé, 80 o una cosa por el estilo, y empieza el capítulo siguiente y te dice, no se cree que voy a hablar de esto no me interesa nada, no es un tema del que vayamos a hablar, voy a empezar a hablar de otra cosa. Ah, bueno, está bien, usted disculpe, ¿eh? Sí, no, es curioso. Si algún creador de ficción o algún creador de alguna serie quiere seguir por ahí y abrir aquí temporada con esto, bien, pero no, esto no es lo que... esto no va de esto, este libro no va de esto. Esto ha pasado y lo vamos a contar para que vean ustedes cómo funciona un periódico, un periodista y tal. Pero bueno, en el fondo, ¿aquí qué pasó? Y lo resuelve en un párrafo. Sí. Bueno, hemos destrozado aquí la gente que va a empezar a leer se va a creer que va a un thriller de periodismo, pero no, y pasa a otro, a reinventarnos y contar el digital que está por conocerse. Sí. Ahora cuando lo dices, yo también me reconozco en eso, que siempre agregamos la frase, por supuesto, ¿no? Que está lleno de posibilidades y que pero nunca tenemos muy claro ni cuáles son, ni que nos interesen, ni que nos gusten. Yo sí. Sí, a ver, dime. Porque no la veo en los periódicos, pero por ejemplo, lo he pensado mucho, ¿no? Digo, ¿qué me gustaría a mí hacer? Si el periodismo tal como lo concebimos, no. Porque el periodismo está rodeado y además está en otros lugares donde no se supone que a lo mejor debe estar, pero está. Pero tú, si vas a Netflix o si vas a HBO, de repente encuentras una serie documental como la de Michael Jordan y dices, esto es periodismo. Periodismo a lo grande. O sea, periodismo en profundidad. Periodismo bien hecho. El periodismo, de repente, ha invadido otros espacios donde podemos explorar cosas que a lo mejor en los periódicos se quedan cortas o se quedan o no hay espacio para desarrollarlas, ¿no? Pero el periodismo como un género, una manera de contar, es que esto ¿de qué va?
Esto es que te cuente una historia, ¿no? Sí, sí, lo que pasa, yo estoy de acuerdo y estoy muy a favor, digamos, de usar todo tipo de recursos técnicos, todo tipo de medios para contar, pero a veces extraño, me parece que hay como cierta polución de recursos en muchos de los medios que ahora tratan de hacer eso, y extraño entonces una historia bien escrita y bien contada y Sí, ya, sí. sin necesidad de ponerle un vídeo allí, un hiperlink aquí, una música por allá. No, de verdad, sí, una historia bien contada. Que será cada vez más minoritaria, pero bueno, no por eso se ha dejado de Un escribir poesía. chuletón sin salsa. Tus referencias al presidente de gobierno están siendo cada vez más íntimas. ¿Te parece que es un libro nostálgico, Papel? Sí, debe ser nostálgico. Yo mismo me sorprendí cuando acabé y dije, joder, qué nostálgico, o qué negro, ¿no? ¿Por qué me ha salido tan negro? Es verdad que lo acabé en mitad de la pandemia y era un lugar donde no queríamos estar, pero hay un pálpito, ¿no? Pero es que estamos librando batallas muy tremendas, que tienen que ver también con la trama del libro. Cuando acabamos con el terrorismo, entramos en las fake news, que ese es el tema. Y eso es una lucha del bien contra el mal, en términos absolutos, de la mentira contra la verdad. Es muy bíblico, es muy guerra de las galaxias, pero es así. Por primera vez en mi vida, yo he sido un relativista convencido desde que dejé de creer en Dios a los 16 años más o menos, y pensé que todo era relativo, que sí, que tal. Que me ponía Ratzinger nervioso cuando decía la dictadura del relativismo. Y yo decía, ¿qué viene ahora a hablar de esto? Por primera vez en mi vida pienso que se desarrolla en nuestra profesión una lucha en términos absolutos del bien contra el mal. Y es así. Estamos enfrentándonos con la lentitud de la verdad, la verdad es una palabra muy rimbombante, de la búsqueda de la verdad, que es la que nos mueve, a una máquina infalible y vertiginosa y muy bien engrasada y muy bien organizada que se empeña en distribuir mentiras a velocidad de la luz. Y esto es un cambio de paradigma que nos ha dado precisamente el cambio al modelo de Internet. Siempre la mentira ha estado ahí, pero nunca ha sido tan veloz y tan eficaz como para derribar gobiernos, para derribar sistemas, para crear digamos, desestructuraciones, para destruir, como ahora. Sí, me parece. Ahora lo podría discutir porque me parece que... No digo eso, sino que puede pasar, sino que está muy bien armada para eso. Que esa velocidad de difusión, esa capacidad de difusión de la mentira también es la velocidad y capacidad de difusión del desmentido, ¿no? Entonces, tampoco nunca como ahora hubo la posibilidad de que quienes están más cerca de un fenómeno, de una situación o qué sé yo, tuvieran la posibilidad de decirlo, de hacerlo saber a mucho más rápido. Entonces, es cierto, la mentira tiene una potencia extraordinaria, pero el desmentido también, y ahí habrá... Pero el proceso, cuando el desmentido es tan rápido, es confusión. ¿Quién tendrá que ver? ¿Dónde está? ¿Quién sería de quién? A mí eso me gusta. A mí no. No, digo, me gusta que no haya... A ver, porque lo que... A mí me preocupa. A mí me gusta, te cuento. Yo creo que Papel es como testimonio muy, ¿cómo decirlo? Como muy vívido de la desaparición de un modelo de hacer periodismo que fue hegemónico durante todo el siglo XX, ¿no? Los grandes medios de referencia, que de algún modo eran aceptados como vehículos de la verdad. Estaban legitimados, ¿no? Se suponía que si lo decía el País, el New York Times, el Monde o quien sea, eso era cierto. A mí no me parece mal que ya no haya ese monopolio de la verdad que tenían esos grandes medios. Por supuesto, eso crea momentos de confusión, de desasosiego incluso, pero me parece bien que
nos convenzamos de que eso que llamamos la verdad y que se puede discutir tanto, es algo que hay que buscar todo el tiempo, que nunca está establecido por algún factor externo que te lo garantiza. O sea, yo creo que todos esos grandes popes que son las cabeceras del siglo XX eran indiscutibles, que eran la jerarquización del saber, de la autoridad, de cierta verdad, había que ponerla en cuestión, y que la llegada de Internet ha estado muy bien para ponerla en cuestión. Eso además provocó una gran crisis de identidad en esas cabeceras, que en muchos casos llegó al nerviosismo de desacreditarse. Y luego la crisis de los medios y las crisis de esas empresas hicieron que los grandes periódicos cumplieran un papel que dejaba mucho que desear con lo que habían sido. Es decir, que ese descrédito en gran parte nos lo merecemos, nos lo hemos ganado. Y que es verdad que en un entorno donde hay una libertad de expresión muy comprobable en las redes sociales y cualquiera de nosotros, pues está bien que hayamos sufrido, no que hayamos sufrido, que hayamos pasado por esa cura de humildad. Pero es verdad que eso también, esa difusión de las opiniones, de los hechos falsos y todo eso, a velocidad de la luz, como estoy diciendo, ha provocado una confusión y una especie de desarme en la ciudadanía, que vuelve a confiar quizás en algunas marcas de referencia que les parecen fiables, y de eso sí que nos podemos aprovechar, pero nos debemos aprovechar de eso después de esa cura de humildad y después de haber pasado por un camino muy sospechoso, que hemos pasado todos, por haber perdido independencia, por haber tirado la independencia por el suelo, y ahora para ganarnos otra vez esa credibilidad debemos recuperar esa independencia. Es decir, todos hemos hecho esa especie de bajada a los infiernos, y ahora solo nos queda ascender un poquito a recuperar la dignidad perdida. Vamos a ver si lo conseguimos. Yo creo que estamos en ese camino. El problema no son los medios, sino lo que tú llamabas la ciudadanía. Cuando los medios se envilecen produciendo todo tipo de basura, porque eso es lo que recauda más clics, efectivamente los medios podrían no hacerlo y deberían no hacerlo, pero el problema es que sean esas tonterías las que recauden más clics. El problema es el público que legitima con su presencia y con su entusiasmo ese tipo de mierda, ¿no? Yo por eso digo mucho que me parece que si durante mucho tiempo se dijo que hacer periodismo era contar lo que alguien no quería que se supiera, creo ahora que hacer periodismo es contar lo que muchos no quieren saber. O sea, trabajar contra el público, no a favor de ese público que te pide mierda. Entonces, pero claro, es una lástima, porque uno quiere creer que la gente es buena. Claro, es una lástima también que hayamos caído en eso, que es como, bueno, para nosotros es como las audiencias de televisión, ¿no? Bueno, yo creo que siempre fue así. Lo que pasa es que ahora tenemos la forma muy palmaria de comprobarlo, cosa que hasta ahora no pasaba. Que los medios gráficos entraron en la lógica del rating hace muy poco, hace 10, 15 años, desde que están esas enormes pantallas en las redacciones modificadas de las que tú hablabas, que te dicen al segundo cuántos lectores tienes, quién está clicando, cuánto tiempo se quedan leyendo la historia. Sí, ¿no? Sí, eso admira muchísimo. No es que admire el clic en sí, pero es que llevan aquí en tu artículo 5 minutos. Sí. Y dices, oh, Dios mío. Sí. Pero sí, es horrible. Cuando hice en la revista del país, que hace un par de años hice notas muy largas sobre ciudades latinoamericanas, y me decían un par de veces en los pasillos, no, es que tu cosa tiene un promedio de lectura de 4 minutos. Hasta 4 minutos no podés ni empezar. Que toda se puede ver, con lo bonito que era el misterio antes, que muchas veces luego comprobabas en la calle cuando alguien te decía, me ha gustado tu artículo, era una cosa muy rara. ¿Cuánta gente te dice eso? Sí. ¿Será que lo hacemos mal? También es cierto. En cualquier caso, la parte esta de fake news es una de las subtramas más fuertes de la novedad. Hay una fábrica de fake news
vimos ahí, donde bueno, uno de los personajes principales entra en una rara deriva. Y después, ¿cómo? Fáustica. Fáustica, efectivamente. Lo de vender el alma a vaya a saber qué. ¿Y qué? No, me llevaba un poco el tema de los personajes. Hay 4 o 5 personajes muy potentes, uno de los cuales probablemente, quizás hasta el más importante, es Sarabia, de la deriva fáustica. Sí. Pero después hay un par de directores del plural que tienen una presencia fuerte, sobre todo, ¿cómo se llama? El director David Lucas. Que hace un coming out muy poderoso, digamos, habla de su homosexualidad y de su novio. David Lucas está enrollado con un jugador del Atlético de Madrid. De salir del armario. Sí. Y entonces... Cosa que nunca ha pasado con un jugador de fútbol. No, claro. Es uno de los reductos más terribles. Justo, gracias a... justo ha salido papel y ha habido un futbolista de fútbol americano que ha salido del armario. Por lo cual se lo agradezco inmensamente. Pero bueno, este es el delantero. Y está enrollado con el director del periódico. Entonces el debate entre él le dice, ¿por qué no te animas a darnos una entrevista? Tal? Y el otro se lo piensa mucho y tal, sabiendo el director que a lo mejor le va a crear un problema gordo, ¿no? El modelo del papel, el maestro, el veterano, el que se enfanga en las historias. Y Luz Perea, que es la gran protagonista de la historia, que es una millennial que vive por Lavapiés, que tiene un sueldo de mierda, que vive en un cuchitril, pero que empieza y tiene una historia personal muy tremenda, con una madre drogadicta que vive con su abuela, la historia de mujeres que a mí me toca bastante y que bueno, son los dos protagonistas de la historia. Son 2 generaciones que se ven obligadas a pactar. ¿Qué es lo que nos ha pasado en los periódicos en los últimos años? Hemos pactado 2 generaciones. Unos, los veteranos, que veníamos de aquel modelo, hemos querido aprender la nueva herramienta que nos han podido enseñar muy bien los jóvenes nativos digitales. Y los nativos digitales se acercaban a los veteranos a buscar precisamente ese romanticismo del oficio, esas reglas, esa manera de hacer, no escrita, no codificada, pero efectiva, de periodista de raza de toda la vida, ¿no? Y ahí, que al principio cuando llegaban, yo me acuerdo cuando llegaban los nativos digitales a las redacciones, tenían muy pocos papeles encima de la mesa. Y nosotros estábamos llenos de carpetas, de periódicos, de cosas que abultaban en montañas que casi no se nos veía detrás. Y llegaban ellos y con todo limpio. Y decíamos, esto es un peligro. Decíamos, estos chicos que rápidamente hay que enseñarles a desordenar el patio. Y bueno, poco a poco ellos han ido aprendiendo a ser un poquito más desordenados y nosotros más ordenados, y luego se daban una curiosa contradicción, paradoja, que era que ellos, viniendo del mundo digital, su obsesión y su objetivo era publicar un día en papel para que lo leyeran sus padres, y nosotros era hacer una historia que tuviera el más número de clics del mundo y poner un titular: Messi sorprendido en una fiesta homosexual, ¿no? O sea, que tuviera todas las palabras que te hacen clicar para ser el más leído del día, ¿no? Ese pacto se ha dado en los últimos 10 años y ha sido muy gozoso, porque ahora hemos roto esa desconfianza, nos queremos, nos apreciamos, somos como una especie de familia bien avenida, Sí. Y yo realmente estoy disfrutando muchísimo. Por eso dedico mi libro se lo dedico a los maestros de los que tanto he aprendido y a mis alumnos de los que tanto aprenderé, ¿no? Porque me están enseñando muchas cosas. Ahí con algo que me han dejado, pero no. Bueno, yo que tú no lo abriría. Creo que en septiembre vamos a volver, poco a poco, pero bueno, no sé.
Pero ¿qué sabes? ¿Qué sé de qué? De lectura, de lecciones, así de... ¿Del libro? Sí, del libro. Pues de todo. Hay gente que le parece interesante lo que cuento, que reconoce, hay gente que con el morbo dice quién es quién, pero realmente está funcionando mucho, y hay gente que dice, pero ¿cómo te has atrevido a llegar hasta aquí, ¿no? Incluso algunos lo ven como una especie de, pero ¿por qué cuentas estas cosas? Digo, pues porque si te decides a hacer un libro así, tienes que contarlo con todas las consecuencias, y si no, no lo hagas. Una vez, tú lo sabes, una vez tú decides hacer algo, lo tienes que hacer con todas las consecuencias. Y la ley, ahí sí que hay digamos, un choque entre la ley literaria, que es la de una verdad muy honda y que lleva a tenerse a muchas consecuencias y otras, ¿no? ¿Te asustaste un poco de lo que estabas escribiendo o así? ¿O? No. Luego entras en una especie como de delirio, no sé si... sí, que no te das cuenta, ¿no? Y luego cuando aparece el libro dices, joder, me pasa un poco. Ay, y ya cuando te llega una reacción dices, me cago en la leche, aquí me lo tenía que haber pensado 2 veces, pero qué bien que no me lo pensé 2 veces, qué bien que está ahí ya para siempre y que no me importa. Eso. Así es. Queríamos que si tienen ganas de decir algo, preguntar algo o así. Sí, por mi parte, como estáis grabando tranquilo, una especie de idea loca, y luego después una pregunta cinematográfica que voy a procurar ser breve, porque la palabra es lo más esencial. La idea loca sería que basada en la historia que es la historia literaria de Madrid. Hay una editorial que se llama Lecturas Literarias SM, que proporciona un mapa de los lugares galdosianos. Y da una clave, es un mapa en papel, y da una clave al que compra el mapa, naturalmente, para que pueda acceder a Internet. Y a través de Internet pues, amplían notablemente la información. Esta idea que os doy, y que no os cobro por ella tampoco, es que pongáis las claves de identificación de todos esos personajes. Relacionadas que cuenten historias sobre el periodismo, ya no de papel. Bueno, yo he tenido muchas en mente, sí. He hecho muchas películas con periodistas, pero ninguna sobre el periodismo. Lo más que se aproxima es una serie que he visto hace poco que se llama Los Poderosos, los Hombres de Midas, o algo así. Sí. Que sale Luis Tosar. Sí. Ahí, fíjate que sí, tangencialmente lo trata, pero lo trata muy bien. Ahí, además, el guión lo hace Mateo Gil. Y digo, coño, este está enterado. Este chico se ha enterado por dónde van los tiros. Está muy bien, pero es otra vez una subtrama. No existen en España eso y no existían tampoco novelas, que yo sepa. En el siglo XXI no. Sobre lo que ha pasado no existe. Esta es la única novela que hay de esto. Hay novelas otra vez con periodistas, pero no sobre el periodismo, sobre lo que nos ha pasado. Esta es la única novela que esa es otra razón para escribirla. Cuando yo me di cuenta que es que esta historia no estaba escrita y que alguien la tenía que escribir, ¿no? Eso te da mucha fuerza, mucha motivación. Pero bueno, luego de las películas americanas, desde Primera Plana, Luna de Papel, que es lo mismo con otros actores, maravillosa historia, a Los Papeles del Pentágono, que me parece que es una película ejemplar. Siempre la de Los Hombres Presidentes, se llama la de... Todos los hombres del presidente, sí. La investigación del Washington Post sobre la iglesia. Sí, es Spotlight. Esto está muy bien. Ciudadano Kane. Es un género. Ciudadano Kane es sobre... No, obviamente todas... De suplemento digital. Yo le hice la última novela que publiqué el año pasado, creo que se llama Sin Fin. Tiene en la edición digital, tiene un centenar de notas que la edición de papel no tiene. Y
Y entonces, para no hacer que los que se compraban el libro de papel se sintieran aligerados o disminuidos según la idea de cada cual, hay un código QR en el papel que si lo tomas te da las 100 notas para que, en la computadora, en el ordenador, para que puedas aplicarlo. O sea, yo creo que se está empezando a hacer cada vez más esta especie de ida y vuelta entre papel y digital. Bueno, lo hacemos cada vez que nos sentamos en un restaurante. En un restaurante, sí. Tan tonto como Pero es. no va a haber código QR en papel para descubrirlo. No. Claro, o sea, las referencias del programa van desde Wagner y Mahler a Galdós y Goethe, o sea, o Kafka, a Hannah Arendt. O sea, la novela está plagada de esas referencias o de lecturas muy recientes, del propio Harari o de James Bridle, este libro increíble que se llama La Nueva Edad Oscura, que cuando yo lo leí no quería salir de casa porque estaba acojonado. Pero sí, también aporta esas referencias en las que podemos entender el mundo en el que estamos viviendo y que a mí me han servido precisamente. ¿Por qué escribo yo novelas? En realidad yo escribo para aprender cosas. Cuando me meto en una historia de estas, yo quiero aprender qué coño está pasando, cómo se urde, por qué funciona, qué pasó con un fenómeno como Cambridge Analytica. ¿Qué pasa con las fake news? ¿Quién las hace? ¿Cómo se hacen? ¿Por qué se hacen? ¿Quién está detrás? Todo eso es fascinante y tiene que ser desvelado, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿cómo armaste esa usina de fake news? ¿En qué te basaste, digo, para armarla? Bueno, mucho en mi imaginación, pero mucho en los datos que me daban libros, por ejemplo, como los de Peter Pomerantsev, que escribió un libro increíble que se llama Nothing is True, Everything is Possible, no está publicado en España, es impresionante, es el mejor libro que se ha escrito, yo creo, sobre la fabricación y el efecto de las fake news, sobre todo muy centrado en cómo los rusos manejan esto de una manera magistral, mejor que nadie, ¿no? Porque realmente, efectivamente, ahí reside su poder, en tocar los huevos. O sea, saben que no tienen poder económico, no tienen casi peso político, pero el peso político se le está dando precisamente esa estrategia de gamberrismo a nivel global basado en las fake news, que les está convirtiendo en un problema para las potencias. O sea, los americanos, los chinos y tal, están locos a ver cómo con todo completamente decrépito, se está haciendo un espacio gracias al efecto gamberro de su distorsión y disrupción constante sobre realidades. Brexit, Trump, ayudando a alzarse a poderes así, desintegradores, con algo tan sencillo como armar batallones de fake news a nivel global. Y esto le está colocando en una posición que de otra manera no tendría. Un poder. Entonces, todo esto lo cuenta perfectamente en un libro que recomiendo, Peter Pomerantsev, Nothing is True, Everything is Possible, y cualquier cosa que se lea de él, que es el gran maestro de esto. Que tú lo estás contando, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y quitarnos el ego y que alguien lo cuente de fuera, o sea, me parece genial, ¿no? Pero mi pregunta es, tengo de hecho dos preguntas, una para ti y después otra para Martín, ¿no? Mi pregunta es si tú estás viviendo la transición digital de la que hablas en el mismo periódico, si después de una primera fase más traumática, tú crees que ahora, con toda la opción de suscripciones digitales, vuelve el poder al lector, y eso es un camino optimista de cara al futuro con referencias como el de New York Times. ¿Cómo estás viviendo esto desde dentro del periódico? Y perdón, la segunda pregunta para Martín después es, tú hablabas de los egos de los medios de comunicación, que te parece que es bueno que se diluya un poquito esto, ¿no? Decías antes, ¿no? Mi pregunta es si no crees que es un peligro pasar del ego del medio al ego del periodista a través de las redes, ¿no? Que también se encubre de ego, ¿no? Y no lo digo por tu Twitter, lo digo en general, ¿vale? ¿Respondes tú o responde otra vez? Bueno, ¿cómo estoy viviendo el método de suscripción? Con mucha esperanza. ¿Vale? El desencanto del paso al digital, yo te explico. Yo no tengo Twitter. Pensé que esto iba a durar como efectivamente ha pasado. Twitter es un desprestigio. Pero
esto me lleva a pensar una cosa. El método de suscripción digital es realmente haber encontrado una solución viable para recuperar por el medio del pago. Por eso es importante que la gente tome conciencia de que nosotros no podemos subsistir si no es porque paguen ustedes un tanto como pagaban por un ejemplar de papel, para alcanzar la independencia necesaria para desarrollar el periodismo en toda su calidad. ¿Qué ha pasado con esto? Yo celebro que ahora estemos en ese camino, pero también, y eso me preguntaban el otro día, ¿lo has contado todo? No, me faltaba contar algo, y en esto me dio que pensar este proceso que hemos llegado hasta llegar a la suscripción por pago. Nosotros hace 15 años, 10 años, venían los ejecutivos de la empresa o los presidentes o los consejeros delegados a decir: se acabó la fiesta, os tenéis que reconvertir, tenéis que aprender a hacer este nuevo camino, como si fuésemos una mierda, que no fuésemos capaces de, como siempre, volver atrás. Bueno, nosotros conseguimos convertirnos en periodistas de destreza digital, aunque yo no tuviera Twitter por principio, porque hacía una puta mierda y me lo sigue pareciendo, pero sí hacer vídeos, a contar de una manera diferente, a ser más rápidos, más inmediatos. Bueno, todo eso, todas las relaciones del mundo, todas las generaciones que había en esas relaciones lo aprendieron rápido. Digo, en un año. Mientras los ejecutivos todavía no habían descubierto la manera de hacer dinero con eso. Nosotros ya nos habíamos reconvertido y estos imbéciles que estaban diciendo: os tenéis que tal, todavía estaban buscando, como inútiles, cómo hacer eso palpable, viable económicamente. Bien, 15 años después lo han conseguido. Y muchos se han llevado la pasta por el camino. Y nosotros, los periodistas, que somos imbéciles, porque nuestro trabajo se basa en la pasión y lo haríamos gratis, han estado aprovechando para recortarnos el sueldo, para humillarnos, para despedirnos de las empresas, mientras ellos eran incapaces de encontrar un modelo viable. Entonces hay que celebrar que 15 años después estos inútiles y estos petardos hayan realmente conseguido adaptarse al modelo digital que tanto propagaban, que nosotros íbamos a ser incapaces y que conseguimos así, mientras ellos todavía estaban diciendo: ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y esta es la realidad. Ahora sí que puede. Por alusiones voy a romper una lanza en favor de Twitter, que yo tengo y uso. Básicamente con una función que a mí me resulta utilísima, que es por un lado contar lo que he publicado y por otro lado enterarme de lo que gente que yo respeto cree que vale la pena leer. Es decir, es un índice de lectura, tanto hacia afuera como hacia mí, digamos. Y en ese sentido me resulta súper útil, porque es como eso, tienes un cuerpo colectivo, si lo eliges más o menos bien, de personas que están leyendo en el mundo y que de vez en cuando te marcan: bueno, vale la pena leer esto, vale la pena leer lo otro, cosas que yo de otra manera no me pasaría. Así que nada, vamos Twitter. Te lo agradezco, pero luego yo me entero después. Ha dicho en Twitter fulano, ¿qué tal? Bueno, no, está lleno de mierda, pero todo está lleno de mierda. Si uno se arredrara por eso, es verdad. A ver, para retomar lo que decías, lo de las suscripciones, dabas el ejemplo de cómo el New York Times, por ejemplo, lo había subsanado, digamos, y creo que ahí también hay una lección. Por supuesto que las suscripciones son una forma lógica de sostener un periódico, es lo que siempre se hizo: se le vende a alguien el derecho a consumir ese material, es lo que se hizo hasta hace 20 años. Hubo 10 o 15 años raros en que pensamos que eso no era necesario. Ahora hemos vuelto a saber que sí, que bueno, que es un trabajo que tiene que pagarse de algún modo. Claro, nos habíamos acostumbrado a poder leer 10 o 12 periódicos al mismo tiempo, porque no había que pagar ninguno. Ahora eso se ha complicado, no somos tampoco tantos los que queremos leer tantos periódicos, pero los que sí lo queremos, estamos en una situación difícil, tenemos que readaptarnos al hecho de que el periódico se paga. Yo creo que habría que hacer, de hecho alguna vez
inventar alguna especie de Spotify de los periódicos, en los cuales uno pagara una suscripción de X al mes. Algún lumbrera de estos está en ello. Es que tiene que haber, porque sería una manera mucho más lógica de poder leer la prensa en general. Ahora que hemos aprendido que de vez en cuando hay una nota de, no sé, el Heraldo de Aragón que nos interesa, pero que no te vas a suscribir al Heraldo de Aragón para leer esa nota que te interesa. Streaming. Ahora, decía, el ejemplo del Times muestra uno de los peligros de este sistema de suscripción, que es la sumisión al lector. Hay un dato que es muy interesante, que es que desde que Trump se retiró, lo retiraron de la Casa Blanca hasta ahora, o hasta hace 2 meses, pero cuando lo leí, el Times había perdido alrededor de un 20% de lectura. 20-25%, es muchísimo. Y tiene que ver con el hecho de que se había convertido en una trinchera anti-Trump. Y entonces mucha gente lo leía para sentirse identificada. Es el lugar en el que hay alguien prestigioso y legitimado que dice lo que yo diría o lo que yo quiero oír. Y ese es un riesgo fuerte de los periódicos por suscripción. Entrar a ellos no para enterarse de las cosas, sino para confirmar lo que uno ya cree de antemano. Le pasó al Times en este caso, al Washington Post también, y les pasa a muchos de los periódicos de referencia. Y es algo que, bueno, termina siendo otra variante de escribir lo que el público quiere. La otra sensación de pertenencia en la cual hay que ver cómo esto actúa, pero me parece que no es, insisto, estoy más bien contento con este paso, con este desarrollo extraño que ha tomado la forma de consumir prensa y que termina, como decía recién, en una lectura mucho más consciente y mucho más crítica, mucho menos entregada. Completamente de acuerdo. Bueno, se ha abierto un espacio ahí para que aparezca el sol y se están achicharrando. Sí, pacientemente. un poco pobres resisten. Por el atraco. Santiago que no. Entonces nada, aguantar. Te quería hacer 2 preguntas, Mario. Una, ¿la SER ha contactado contigo en algún momento para hacerte alguna entrevista con el libro? ¿La SER? Sí. No, pero va a contactar. Va a contactar. Sí, de hecho en otra presentación me lo presentó Montse Domínguez, que es la directora de contenidos de la SER, o sea que o sea, nada, estamos en ello. Y la otra pregunta que es, ¿tú sabes si las suscripciones del país, en qué volumen han descendido en los últimos años? La gente que recibe el país por suscripción. Si hay mucha gente... Bueno, sé que hubo un famoso editorial contra Pedro Sánchez que hizo de golpe bajar a 300 tal, pero ahora nos estamos recuperando. ¿Dónde se compra el libro? Pasado que se ha dejado de publicar en papel. No sé, en nuestro caso a lo mejor pasamos a ser un periódico de fin de semana, una cosa mixta, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí va a haber procesos así. Sí. Pero también, sin embargo, aparecerán medios en papel. También lo creo. Bueno, lo dicho, sí. Martín, A ti. muchísimas gracias por el atraco. Sabes que te admiro, que te leo, que te venero, que te adoro. Vale, después cantamos, dale. Ahora cantamos.